Muy buenas tardes, hermanos. Es una bendición para nosotros el podernos comunicar con ustedes por este medio, con el único propósito de seguir alabando y adorando a nuestro Señor. Sabemos que este tipo de servicios vía internet en nada sustituye a nuestros servicios congregacionales de cada domingo. Sin embargo, pues Dios ha provisto de estas herramientas. Al igual que ustedes, nosotros anhelamos que este tiempo pase pronto y que podamos estar físicamente aquí en el local, reuniéndonos para un servicio congregacional en el que podamos no solo disfrutar de la predicación, de la alabanza, sino también de un tiempo de convivencia con los hermanos, en los que podamos orar unos por otros, alentarnos e incluso también disfrutar del tiempo del café y de las galletas, y también, ¿por qué no?, crecer en carácter juntos. Siguiendo con nuestro servicio del día de hoy, hermanos, les animo a ir a la palabra de Dios, que en esta ocasión estaremos revisando Salmo 145, algunas porciones del Salmo 145, del versículo 1 al versículo 9. Vamos a leer juntos. No así les animo también, hermanos, a que de forma respetuosa quiten todo distractor que pueda desviar su atención de la lectura. Bien, dice la palabra de Dios en Salmo 145: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación se elevará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Buen es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Amén. Bien, hermanos, como nos exhorta este salmo, yo les animo a seguir buscando de Dios todos los días, a seguir orando y sobre todo en ser agradecidos por este tiempo también. Así que les animo a orar agradeciendo todas las bendiciones de Dios. Señor, te damos gracias este domingo, Señor, y estos días por la bendición que nos has dado de ser aceptos ante el Padre por el único sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos apartado para tu gloria, Señor, por habernos visto santos delante de ti, por el único mérito de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún en este tiempo de prueba, en el que algunos hemos tenido dolor o enfermedad o preocupación, Señor, hemos visto tu mano poderosa alentándonos y cuidándonos, Señor. Te rogamos, Señor, porque este día, este tiempo de la predicación sea de bendición, siga redarguyendo nuestro corazón, nos siga exhortando de nuestro pecado, Señor, y sobre todo, Señor, nos ayude a seguir creciendo en santidad. Te ruego por la vida de mi pastor, Señor, bendice su vida y permítele que hoy él pueda exponer de forma clara y fidedigna tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cada Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús.
la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificar a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Gloria a Dios, Él es nuestro Salvador, es por Él que estamos aquí en este día y damos gracias porque Él nos ha guardado, Él está con nosotros siempre y por eso venimos a exaltarle, venimos a glorificar su santo nombre. Él es santo, en Él no hay mancha de pecado y es por su obra que hoy podemos adorarle y bendecir su nombre. Amén. Santo es el Señor. Traemos adoración, pues mi fuerza es el gozo de Dios. Nos postramos hoy ante Él, cuán asombroso es Él. Cantamos así, todos así. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Traemos adoración, pues mi fuerza es el gozo de Dios. Nos postramos hoy ante Él, cuán asombroso es Él, y cantamos así, todos así. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Celebra
todos así. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu gloria, Señor, llena esta tierra y nos llena a nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que siempre nos redarguye, Señor, y nos acerca a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque tú nos has guardado, Padre. Tú nos has dado vida, nos has dado salud, Señor. Padre, pero aún así sabemos que en medio de esta situación que estamos viviendo, nuestro corazón, Señor, te ha fallado. Te hemos fallado nuevamente, Señor. Señor, y cada día tenemos que venir delante de ti, entregando, Señor, nuestras dificultades, Señor, nuestro pecado, Señor. Y te pedimos que en este día, Señor, tú perdones nuestra maldad, Señor. Que tu palabra nos redarguya, nos muestre cuál es nuestro pecado, Señor, y que podamos ser libres, Señor, en tu nombre. Te doy gracias por la obra que tú haces en nuestras vidas, por esa obra grandiosa que tú has hecho por medio de Jesucristo en la cruz, y que por tal obra podemos entrar delante de ti y podemos tener comunión contigo, Padre. Gracias porque tú siempre nos aceptas, tú siempre abres tus brazos para recibirnos, Padre. Gracias por tanto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, después del momento de alabanza vamos a pasar a nuestro momento de lectura, así que los invito a que todos los que están viéndome puedan tomar sus Biblias. Vamos a seguir con Jonás capítulo 1. Muy bien, si ya tomaron sus Biblias, vamos a leer, como he dicho, Jonás capítulo 1, y dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, porque Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla con ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y les dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, porque Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno de sus compañeros: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora, ¿por qué nos has venido con este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha embravecido más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará,
porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, y el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó con su furor. Y temieron ellos, hombres, a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hola, amada familia Reforma, un gusto nuevamente encontrarnos por este medio. Damos gracias al Señor por la gran bendición que nos ha dado estos días, estos domingos. A pesar de la situación en la que nos encontramos, tengamos la oportunidad de estar en contacto unos con otros y hacer posible que la palabra del Señor no sea frenada, sino que pueda llegar hasta cada uno de sus hogares. Esa es mi petición al Señor, mi oración, que este simplemente no sea un tiempo perdido, sino que sea un tiempo de mucha edificación, que la palabra llegue a cada uno de ustedes. Hemos titulado a nuestro estudio de Jonás en lo profundo, y hemos dicho que este título básicamente tiene que ver con que Jonás fue en lo profundo de la situación en la que se encontraba, en que pudo conocer a Dios realmente como Dios es. Experimentó la misericordia y la gracia de Dios en lo profundo del mar y en lo profundo de este gran pez. Y en lo profundo del libro también, el tema principal, el personaje central es Dios, su carácter justo, misericordioso y lleno de gracia. Por lo tanto, nuestro versículo clave está en el capítulo 4, versículo 2, donde nos dice la Escritura así: Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. En esta ocasión estaremos considerando únicamente el versículo 17. Creo que esto es de felicidad para muchos. Solamente estaremos considerando un versículo, no nos tardaremos demasiado, pero hay mucha riqueza bíblica en este solo versículo. Jonás, capítulo 1, versículo 17. Y hemos titulado al estudio de este día, Las profundidades de la vida. Vamos a orar para pedir la bendición a nuestro Señor y poder analizar su palabra. Oremos. Padre Celestial, en esta hora queremos pedir tu bendición para que tú nos guíes por medio de tu palabra y pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu tome esa palabra que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de 2 filos y pueda penetrar lo más profundo de nuestro corazón y pueda derrumbar toda idolatría, destruir todo pecado, extraer toda la maldad de nosotros, Señor, y edificarnos, fortalecer nuestra fe, hacernos más santos, más maduros, más como Cristo Jesús. Te lo suplicamos, Señor, edifícanos con tu santa palabra, Dios, y que mi vida, mi voz, esta exposición no sea un estorbo, sino contribuya para que tus hijos, tu iglesia sea bendecida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En las profundidades de la vida. La semana pasada dejamos a Jonás en el vientre de un gran pez en lo profundo del mar. Ya pasaron 8 días, espero que Jonás siga vivo después de 8 días en la profundidad del mar. Y Jonás realmente viene huyendo de la presencia de Dios. Él es detenido por Dios
en medio del mar antes de que él consuma su plan rebelde, y Dios lo frena por medio de una tormenta marítima. Aparte, ha sido descubierto ya por los marineros de este barco como responsable de haber hecho enojar a Dios, por lo que ha sido lanzado al mar. Pero Dios no dejaría a Jonás que muriera en lo profundo del océano, y envió un gran pez que tragó a Jonás. Un profesor ateo le preguntó a su alumno cristiano: ¿tú crees en la Biblia? A lo que el chico cristiano contestó: sí. ¿Crees que de veras Jonás haya estado 3 días en el vientre de un pez? El joven contestó: sí. ¿Cómo fue posible eso? El joven pensó y dijo: no lo sé realmente, pero creo que Dios es capaz de hacer todo. Para Dios no hay imposibles. Pero cuando vaya al cielo le preguntaré a Jonás cómo estuvo todo eso. El ateo dijo irónicamente: ¿y si Jonás no fue al cielo, sino al infierno? Bueno, entonces, en ese caso le pregunta a usted, dijo el joven. Muchos piensan que la historia de Jonás es un cuento de hadas, que es un mito, pero eso es totalmente falso. Este evento de Jonás en el vientre de ese gran pez fue un evento totalmente histórico, no imaginario, no mitológico, no ficticio. No estamos frente a un libro de ciencia ficción, estamos frente a un libro poético, no poético, sino profético. Jesús mismo, de hecho, en el Nuevo Testamento, afirmó que el relato de Jonás en el vientre de este pez fue una historia verídica. Jesús dijo en Mateo 12:40: porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El texto describe a Jonás descendiendo. En el capítulo 1, la palabra descender se repite varias veces. Jonás descendió a Jope, después descendió al barco, estando en el barco descendió al fondo del barco y ahora finalmente desciende al fondo del océano. Este descender describe la vida espiritual de Jonás, no solo la vida física de Jonás, describe el corazón de Jonás. Había un defecto fatal en el carácter de Jonás que había permanecido escondido mientras las cosas le iban bien a Jonás. Fue solo hasta que tocó fondo que pudo empezar a verlo y cambiarlo. Solo cuando tocas fondo, cuando todo se derrumba, cuando todos tus planes y recursos se han derrumbado y agotado, es que finalmente aprendes a depender totalmente de Dios. Nunca, escuchen esto, nunca te das cuenta de que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es todo lo que tienes. Si Jonás debía finalmente empezar a ascender, tanto del agua como en su propia fe, Dios lo haría tocar fondo. Muchas veces es hasta que mordemos el polvo de la derrota que empezamos a crecer en la fe. Hoy veremos solamente 1:17. El versículo 17 es un versículo impresionante. Dice así: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oigan, esto no ocurre todos los días. No todo el tiempo un hombre es comido por un pez. El escenario ahora ha cambiado de la superficie del mar, en el barco, a la profundidad del mar. Ahora vamos a estar analizando cómo Jonás está viviendo estos 3 días de su vida en la profundidad del mar y en lo profundo de un gran pez. Pasa de la gran tormenta a un evento terrorífico que sucede debajo de las aguas. Jonás es tragado por un gran pez, preparado especialmente para esto, y pasará los siguientes 3 días y 3 noches dentro del vientre de este pez. ¿Cómo habrán sido, me pregunto yo, esos 3 días para Jonás dentro del pez? ¿Habrá estado consciente
o desmayado? Bueno, una miradita al capítulo 2, que analizaremos la próxima semana, contiene la oración de Jonás. Y vemos que este capítulo revela el estado mental en el que se encontraba Jonás. La Biblia menciona que estaba aterrado y muy angustiado. Dice, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 2, en mi angustia clamé al Señor. ¿Se dan cuenta de la angustia? En mi angustia. Versículo 3, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares. Ahora saltamos al versículo 5. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron a mi cabeza. Esta es una descripción de lo que está experimentando Jonás en lo profundo. Versículo 6. Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Vemos que Jonás está aterrado, está angustiado, atemorizado, pero consciente, lúcido. No es que Jonás esté desmayado o en éxtasis. Jonás está totalmente consciente, está en sus 5 sentidos. También notamos en el mismo capítulo que había una especie de tensión entre su raciocinio y su fe. Versículo 7, por ejemplo, Jonás capítulo 2, versículo 7 dice, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti. Vean lo que dice el versículo 4. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Esta tensión que había en el interior de Jonás. Por un lado, sus sentidos naturales le decían, Jonás, vas a morir, de esta no te libras. Pero por otro lado, su fe le decía, vas a vivir, Jonás, confía en Dios, Él te salvará. Y está esta tensión entre su raciocinio y su fe. Luego, finalmente, en los versículos 8 y 9, Jonás confiesa su desobediencia a Dios y hace votos de obedecer al Señor. Y al final, el clímax de esta historia, Jonás clama, la salvación es del Señor. Y cuando llegó a este punto cúspide, inmediatamente Dios le ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra, según el versículo 10. Pero analicemos el versículo 17. Dice así, la primera parte del versículo 17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Dios dispuso, Dios preparó un gran pez. Y es que en el libro de Jonás vemos esto una y otra vez. Dios preparó varias cosas para llevar a cabo sus planes a través de toda esta historia corta de 4 capítulos. En 4 capítulos, 4 cosas que Dios preparó para llevar a cabo sus planes. En primer lugar, preparó un pez, 1:17. En segundo lugar, preparó una planta, en el capítulo 4, versículo 6. Preparó un gusano, en 4:7. Y preparó un viento recio, en 4:8. ¿Quién preparó todas estas cosas? Dios. Esto nos muestra que Dios tiene control sobre todas las criaturas del planeta y que Él puede hacer que cualquiera de ellos sirva a sus propósitos. Dios ha ordenado todas las cosas y todas las circunstancias de la vida para su propia gloria. Regresando al pez. En pocas palabras, este gran pez estaba siguiendo simplemente las órdenes de su Dios, de su Creador. Algunos maestros de la Biblia piensan que este gran pez fue creado solamente para este momento. Para cumplir este propósito específico de tragar a Jonás, fue creado con estas características especiales para poder cuidar a Jonás en su vientre y después dejó de existir. Sin embargo, el versículo 17 dice que Dios preparó a este pez. La palabra preparar no significa crear, sino determinar o disponer.
La idea es que Dios escogió un pez de los que ya existían en el mar para que se tragara a Jonás. Una vez elegido el pez, hubieron indicaciones específicas para este gran pez. La indicación para el gran pez era: quiero que estés cerca del barco, esperando a que Jonás sea echado al mar por los marineros, y no permitas que se ahogue. Antes de que se ahogue, te lo tragas. Estas son las instrucciones específicas para esta gran criatura marina. Justo cuando los marineros echaron a Jonás por la borda, el pecesote estaba aleteando alrededor, listo y deseoso de echarse un bocado de humano por primera vez en su vida. ¿Coincidencia? No. Providencia. Dios orquesta todas las cosas para llevar a cabo sus planes santos, sabios y perfectos. Sus planes son más altos que los nuestros, sus pensamientos son mayores que los nuestros. Dice el versículo 17, Dios dispuso, Dios preparó, Dios preordenó todas las cosas de manera detallada. ¿Cómo era este pez? La Escritura le pone un adjetivo y dice que era un gran pez. La Escritura describe su tamaño, pero no nos dice su género, no nos dice su especie, no sabemos qué tipo de pez era. Simplemente dice que era muy grande como para tragarse a un ser humano. Algunos piensan que era una ballena, porque la ballena es grande. Otros piensan que era un tiburón grande, pero realmente la Biblia no nos dice qué tipo de pez era. Se ha objetado que, por ejemplo, no pudo haber sido una ballena porque su garganta es muy pequeña, lo cual impide que pueda tragar a un hombre. En febrero de 1891, hace más de un siglo, en Estados Unidos los periódicos publicaron un evento singular. Un barco llamado la Estrella del Este estaba cerca de las Islas Malvinas en Sudamérica cuando a lo lejos avistaron una ballena cachalote. Se lanzaron 2 botes largos e iniciaron la caza. Uno de los botes largos logró escapar, pero el otro fue golpeado por la nariz del animal y volcó. Cuando finalmente pudieron pescar a la gran ballena cachalote, un hombre se había ahogado y el otro había desaparecido sin encontrar su cuerpo. Suponían que se había ahogado. En la noche, después de haber cazado a esta gran ballena, pasaron toda la noche destazando al gran pez, y para sorpresa de todo mundo, dentro del estómago de este gran pez se halló al marinero perdido, doblado e inconsciente. Este hombre necesitó 3 semanas para poder recuperarse totalmente. La piel de este hombre fue expuesto a los jugos gástricos, por lo que quedó tan blanca como la de un hombre muerto, pero vivo. El hombre llamado James Bartley ha sido llamado el Jonás moderno, una historia verídica contada en los periódicos de los Estados Unidos. Así que esto no es la primera vez. Jonás ya había sido la primera vez, y es muy probable que haya sido un gran pez, al igual que en esta historia. No sabemos qué tipo de pez fue, pero de que es posible, porque para Dios no hay nada imposible para llevar a cabo sus planes. Pero déjenme decirles esto: no creemos en la historia de Jonás solo porque se repitió en 1891. Más bien, creemos que lo de 1891 pudo ocurrir porque ya había ocurrido en la Biblia. Yo lo creo porque creo en la Biblia. Mi autoridad final es la Escritura. ¿Cuál fue el propósito por el cual el pez se tragó a Jonás? El propósito final era preservar la vida de Jonás. Jonás está huyendo de Dios y parece ser que
primero muerto antes que ir a Jonás. Muerto Jonás, muerto el problema, decía Jonás. Pero no, Dios va a impedir que muera. Dios va a impedir que Jonás cometa suicidio. Y es capaz de usar a todos los animales para lograr su propósito. Si hubiese sido el propósito de Dios matar a Jonás, simplemente habría dejado que Jonás se ahogara en el fondo del océano. Mientras permaneció dentro del pez, Jonás estuvo consciente intelectualmente, incluso espiritualmente. Fue ahí donde estuvo más cerca de Dios y comenzó una oración elevada. Jonás, dentro del pez, está más vivo que nunca. Sigue diciendo el versículo 17. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El gran pez tuvo un tiempo establecido por Dios para llevar a cabo su tarea. Dios ordenó un tiempo específico para que el pez retuviese a Jonás en su interior y tratar con su desobediencia. 3 días y 3 noches. Serían los 3 días más largos de la vida de Jonás. Tendría Jonás una historia fascinante para contarle a sus nietos, a sus amigos, a sus familiares, y seguramente era la historia favorita del propio Jonás hasta que falleció. Al terminar esta misión, se dice que el Señor le dio la orden al pez de liberar a su prisionero. Yo me he preguntado, ¿qué idioma habrá usado Dios para ordenarle al pez? Trágalo, ahora vomítalo. No sabemos qué idioma usó. Lo importante es saber esto por la Escritura, que el Dios creador del universo, creador de la naturaleza, es capaz de comunicarse con todas sus criaturas y que sus criaturas son obedientes. Y aquí hay una ironía. El pez fue puntual para tragarse a Jonás y para vomitar a Jonás. Y el profeta, el ser humano, el que tiene el ente intelectual, no es obediente a su Dios. Hay un contraste entre el hombre rebelde y la criatura obediente. En fin, Dios es capaz, nos muestra este pasaje, de controlar toda su creación, sean elementos inanimados como el viento, la lluvia, el sol y aún las plantas. Dios es capaz de controlar también a seres animados como los animales, a seres morales como los hombres y los ángeles. Dios controla a todas las criaturas de su universo. Dios controla el microcosmos y el macrocosmos, lo pequeño y lo grande, lo micro y lo pequeño. Todo está bajo el control del poderoso Señor. Él es el amo del universo. Decía el extinto R.C. Sproul, no hay un solo átomo en el universo que esté fuera del control de Dios. Y esto, hermanos, se extiende hasta ti y a mí. Dios sostiene el movimiento de todas las cosas, incluyendo nuestras propias vidas. Nuestro tiempo en esta tierra está en sus manos. Dios ha predestinado tu vida con lujo de detalle para cumplir sus propósitos santos y sabios. Tu vida tiene un tiempo definido para estar en esta tierra. Dios planeó cuándo habríamos de nacer y cuándo habríamos de morir. De tal manera que hasta que Dios decida que termine nuestra vida, hasta ese momento nosotros somos inmortales, hasta el momento en que Dios lo diga. Y cuando se cumple nuestro tiempo, nosotros ya no podemos alargar nuestra vida, aún con la ciencia médica. Así que confiemos en el soberano del universo. La Confesión Bautista de Fe de Londres, de 1689, habla al respecto. Es la confesión que nosotros tenemos aquí en nuestra iglesia. Y dice lo siguiente: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente,
todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con él mismo, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. La confesión de fe fue escrita en el siglo XVII, en Inglaterra, en medio de la iglesia puritana, escrita por teólogos con un lenguaje muy anglosajón, por eso palabras muy rebuscadas. Pero lo importante es que dicen que Dios desde la eternidad planeó todo con lujo de detalle para su plan santo y sabio. Dios hace su voluntad en el cielo y en la tierra. La Escritura lo corrobora. Salmo 135, el versículo 6 lo dice: todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Isaías capítulo 46, versículos 9 al 11 dice: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Y no hay otro Dios. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Versículo 10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente a un ave rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Dios, según estos pasajes, es el gobernador soberano del universo. Nada hay en el universo que suceda por casualidad ni contingencia. Gobierna sobre todas las cosas, sobre todos los eventos, pequeños y grandes. La historia es el escenario de la gloria de Dios. Dios en su sabia providencia usará los mejores medios para lograr los mejores fines. Así que, si Él necesita un gran pez, lo puede conseguir. Si necesita una planta, puede hacer una. Si necesita un gusano, puede encontrar a uno. Si necesita un viento recio, puede empujar uno. Si necesita un coronavirus, puede traer uno. Nuestro Señor no tiene problemas en llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Este versículo 17 nos recuerda que Dios es el amo del universo, es el soberano del universo, el que tiene el control de la creación, de tal manera que jugar a desobedecerle es causa de risa para el Creador. Es el pecado, la rebeldía, la desobediencia. Es lo más risible para el Creador. Y es la peor tontería que los seres humanos podemos cometer. Tratar de huir del Creador del universo. Nosotros, delante de sus ojos, somos pequeñas y diminutas partículas que queremos jugar al tú por tú con el Creador del universo. Eso es falto de lógica. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos engaña y nos hace pensar que podemos ser más sabios que nuestro Creador, que el amo del universo. Y lo peor de todo es que la humanidad lo cree. La humanidad piensa que es más inteligente que su Creador y que podemos hacer nuestro propio destino. Hay frases como: tú eres el dueño de tu propio destino. Damas y caballeros, nadie es dueño de su propio destino. Dios es el dueño de nuestro destino. Lo más inteligente, mi querido hermano, lo más inteligente que tú y yo podemos hacer en esta existencia corta y efímera es confiar en nuestro Creador, creer en Él y obedecer a nuestro Creador. Déjate amar por el Creador del universo. Deja de huir de su buena mano, de sus buenos planes. Para ir cerrando,
quiero que vean cómo Jesús trató a este evento, a este episodio en la vida de Jonás. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 12 de Mateo 12, versículo 40, el Señor Jesús dijo lo siguiente: porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Lo que Jesús está diciendo aquí es que este evento era profético y que apuntaba a otro evento mucho mayor. Se refería a la muerte, a la sepultura y resurrección de Cristo. Jonás en el vientre del pez era simplemente una imagen de la obra de Cristo en la cruz. La pregunta es, ¿cómo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches es una señal de la muerte de Cristo Jesús? Bueno, Jesús habrá de decir que su propia resurrección después de 3 días fue una señal. Así como Jonás era una señal en el vientre, la resurrección de Cristo era una señal. Voy a buscar y leer el Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, donde la Escritura dice lo siguiente: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Atención, versículo 31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Jesús durante su ministerio, es lo que está diciendo aquí, que durante su ministerio hizo muchas señales. ¿Con qué finalidad? Para que creyeran que Jesús era el Cristo, era el Salvador del mundo, y para que creyendo en su nombre pudieran tener perdón de pecados y vida eterna. Pues Jesús está diciendo, su muerte y su resurrección sería la máxima señal, sería la señal de señales. De hecho, fue la última y más grande señal que Jesús proporcionó al mundo para comprobarles, para mostrarles que Él era el Salvador del mundo. Tristemente, los judíos no creyeron tanto en aquellas señales y mucho menos en esta última gran señal. De hecho, cuando Jesús resucitó, los judíos intentaron cambiar la versión de los soldados para que negaran la resurrección. Los soldados romanos confesaron que Jesús efectivamente había resucitado, pero los judíos les pagaron dinero para que ellos cambiaran la versión, y a partir de ahí ha corrido esa versión de que Jesús no resucitó, sino que sus discípulos se robaron el cuerpo de la tumba de Cristo Jesús. Pero hubo un grupo, Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en su nombre les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. La pregunta para ti es, ¿qué harás tú? ¿Le rechazarás o creerás en Él? Yo te ruego en esta tarde, abandona tu pecado y cree en Cristo Jesús. Deja las dudas y la filosofía de este mundo y ven a Cristo Jesús. Cree la palabra, cree en el Evangelio, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor. Él es uno mucho mejor que Jonás. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti para suplicarte que alimentes nuestra fe con tu palabra y para suplicarte que traigas a muchos a la fe. Señor, salva a muchos que al igual que Jonás están huyendo de tu presencia, están escondiéndose de ti, están rebelándose contra tu voluntad. Pero Señor, eso es risible para ti.
Te ruego, Señor, que salves a muchos y que captures el corazón de muchos y traigas a muchos al arrepentimiento y a la salvación. Te pido por la Iglesia Reforma, por esta amada familia, que bendigas sus vidas, que bendigas también su salud en estos tiempos de enfermedad y contagio. Protege a tu pueblo, Señor. Pero sobre todo, Señor, quiero pedirte que edifiques nuestra fe en tu palabra. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Y es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro
esperanza fiel. En su amor confiamos y descanso en Él. Amén. Descansamos en el Señor. Hola, ¿qué tal, hermanos? Pues vamos a pasar al tiempo de los anuncios, de los avisos. Como cada domingo les recuerdo, mediante dure esta pandemia global, nuestros servicios de adoración siguen siendo vía internet, vía nuestro canal de YouTube y vía Facebook Live. En punto de las 12 del mediodía todos los domingos nos estamos conectando para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también para que Dios nos hable por medio de la palabra que nuestro pastor nos expone domingo tras domingo. Así que, hermano, yo te invito, te recomiendo que todos los domingos estés preparado, dediques este tiempo especial para el Señor, quites todo distractor de tu casa, de tu mesa, en donde tú vayas a tomar este tiempo con tu familia. Ten todo listo, tu Biblia, tu libreta a la mano para que puedas tomar apuntes y exaltemos juntos desde nuestras casas a nuestro Señor Jesucristo. Y otro anuncio que tengo que darles es, esta semana es tiempo de estudio bíblico de nuestro grupo pequeño básico. En punto de las 6:30 del miércoles, no se les olvide, hermanos de este grupo pequeño básico, conectarse en Facebook el miércoles a las 6:30 para seguir estudiando en nuestro grupo pequeño. Y otro anuncio más, si tú, hermano, que nos estás viendo a través de internet, necesitas algún tipo de oración, algún tipo de ayuda, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales, déjanos un mensaje privado. Si necesitas que te apoyemos a orar por algo, si estás pasando algún tipo de necesidad, queremos saber cómo estás, queremos saber cuáles son tus necesidades, queremos saber si necesitas que te estemos apoyando en oración, no sin antes decirles que estamos orando por cada uno de ustedes, pero sí queremos saber cómo están ustedes. A través de nuestras redes sociales, déjanos un mensaje privado. Platícanos cómo estás, qué has sentido, qué has aprendido estas semanas, y no te desconectes de nuestras redes. Estamos publicando artículos interesantes para nuestro crecimiento espiritual, videos. También puedes seguir estudiando en nuestra plataforma de YouTube. Está todo el estudio del libro de Efesios, también está el estudio de la iglesia que estábamos teniendo antes de Jonás. Entonces yo te invito a que tengamos y ocupemos este tiempo para seguir aprendiendo, seguir madurando, seguir creciendo en nuestra vida espiritual a través del estudio de la palabra del Señor. Hermanos, pues nuestro pastor tiene otros anuncios que darles. En medio de esta situación global de contingencia en la que nos encontramos, es necesario que el creyente, tanto de forma individual como de forma colectiva, a nivel de iglesia local, seamos firmes en nuestra fe, manifestemos una fe sólida, una fe contagiosa a otros, y podamos no solo animar a los nuestros, sino también pasar la estafeta de la fe a otras personas. Necesitamos compartir el Evangelio, que es lo único al final del día que trae esperanza para las personas. Así que yo quiero animarte que sigas en misión. Todos los días estamos en misión. Aunque no estés viajando a otros países del planeta, seguimos viviendo en misión desde nuestros hogares, aún en medio de esta pandemia. Esta pandemia, este aislamiento, no nos llama a la inactividad, sino a la actividad de forma espiritual. Hay medios, hay maneras para hacerlo en estos días. Así que vive en misión, por lo tanto, ora, habla e invita, como siempre lo hemos hecho. Y si no lo has hecho, te animo a que lo empieces a hacer de una forma intencional. Te animo a que seas intencional. Vive en misión. También quisiera animarte a que sigas trabajando tus disciplinas espirituales personales. Lee la Biblia con intencionalidad, lee la Biblia buscando la dirección del Señor, ora con tu familia, ora de manera individual. Y la Escritura dice que si alguno está ansioso, que eche toda su ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces,
Esto trae paz cuando estamos descansando en el Señor. También seguir agradeciendo a cada uno de ustedes quienes tienen en su corazón el orar por mí, por los líderes de la iglesia y por el resto de la congregación. Agradecerles su oración. Ha sido de ánimo, ha sido de gozo, y también quiero que sepan que yo en lo personal estoy orando por la congregación, estoy orando por ustedes, y ánimo en el Señor en esta temporada. Vamos a cerrar nuestro servicio el día de hoy dando gracias al Señor y elevando glorias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por la bendición tan grande que nos has dado este día de poder alabar tu nombre y unirnos en espíritu junto a otros amados en Cristo que están en esta ciudad, pero también que están alrededor del mundo, adorando y exaltando tu nombre. La contingencia en la que nos encontramos no ha venido a parar tu iglesia. Tu iglesia sigue adelante. Y nada destruirá tu iglesia, Padre, porque tú prometiste que aún el infierno no destruiría tu iglesia, porque tú la estás edificando. Así que, Señor, te pido que fortalezcas nuestra fe en medio de la duda, de la tormenta, y, Señor, nos puedas animar en esos días grises, tristes y a veces ansiosos. Que calmes nuestro corazón y que traigas gozo a nuestra alma. Pido por mis hermanos quienes están con problemas de salud, que tú sanes, que tú traigas consuelo. También te pido por aquellas familias que están teniendo problemas económicos en estos días de desempleo. Ruego, Señor, que lleves el pan de forma puntual a sus mesas. Úsanos como iglesia, Señor, a aliviar la necesidad de mis hermanos y hermanas, que podamos compartir el Evangelio dando despensas, ofrenda y de cualquier otra manera, Señor, que tú nos llames a hacer. Bendice a tu iglesia, Señor, que tu palabra edifique nuestras vidas. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una bonita semana, aunque estamos en medio de esta situación. Disfruten a su familia y que el Señor los bendiga. Dios les bendiga, hermanos.